Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Este es su programa Notas al Alma, les habla Andrés Franco de los Caballeros de la Virgen, en un camino muy interesante que estamos recorriendo de la música, a través de la historia y a través del alma, porque este programa tiene ese nombre, Notas al Alma, y precisamente de eso se trata, de entender que la música nos habla más al alma que al cuerpo, más al alma que a los sentidos exteriores, que al oído o que a cualquier otro. Entonces, en este recorrido que hemos estado haciendo, hemos visto diversos compositores, diversas épocas, diversos estilos, diferentes interpretaciones, un sinfín de cosas que se incluyen en este universo tan extraordinario, tan interesante de la música sacra, de la música clásica. Y el día de hoy les quise traer un compositor bastante nuevo que no hemos escuchado todavía, y quiero compartir con ustedes una de las músicas más bellas que él tiene. No digo que sea quizá la mejor, no lo sé, porque pues eso ya dependerá del gusto subjetivo de cada quien. Pero a mi gusto personal, la verdad es una de las más bellas y me parece que representa muy bien, digamos que la generalidad del temperamento, si pudiéramos hablarlo así, de este gran compositor, cuyo nombre es George Philipp Telemann. George Philipp Telemann nace el 14 de marzo de 1681 y muere el 25 de junio de 1767. Es un gran compositor del periodo barroco alemán y es uno de los compositores más prolíficos, más abundantes en su obra, y es bastante célebre porque además es contemporáneo de dos de los más importantes compositores que ya tuvimos oportunidad de escuchar en este programa, que son Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. De hecho, tiene una gran relación con Händel, de la cual hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos a escuchar esta hermosa música, que el título se los doy ahorita después. Escuchemos. George Philipp Telemann, compositor alemán del periodo barroco, nos trae hoy una música hermosísima llamada Concierto para 3 trompetas, timbales y orquesta. Este concierto, que es el segundo concierto que él compone de este estilo, es decir, con esta instrumentación y para estos solistas, es una de las obras más bellas, como les decía, y que representa muy bien todo el estilo de él, porque es un estilo muy majestuoso, muy glorioso, pero al mismo tiempo muy robusto. Si pudiéramos utilizar ese término para referirnos a la música, es algo que se escucha como muy robusto, muy fuerte, y al mismo tiempo con la delicadeza de una música de corte, porque recordemos que estas músicas eran tocadas por orquestas muy pequeñas, por pocos instrumentistas, pero la instrumentación está muy bien equilibrada. Es algo una de las primeras cosas de las que les llamó la atención en esta obra, que es
La instrumentación son los tres solistas, los tres trompetistas solistas. Recordemos además que estamos hablando de la época barroca, por tanto no tenemos las trompetas en esa época de las que tenemos ahora. Son trompetas un poquito más rústicas, más difíciles de interpretar, más difíciles de tocar. Solamente podían tocar en unas pocas tonalidades. Y en especial, en este movimiento, en este primer movimiento de los 4 que tiene este concierto, notamos que las trompetas intervienen casi como clarinadas, casi como toques simples. Pam, pam, mientras la orquesta va haciendo el resto de interpretación, la orquesta de cuerdas. Que eso les iba a decir. Entonces tenemos las 3 trompetas naturales es el nombre que tienen. Después tenemos los timbales, que son la percusión que acompaña rítmicamente prácticamente durante la totalidad de la música a las trompetas. Y la orquesta, que la componen pues ya las cuerdas, violines, violas, violonchelos, contrabajos. También en algunas interpretaciones, en esta en específico no se siente, no se escucha casi, pero en algunas tenemos clavicordio, que es un instrumento de teclado muy habitual, como les decía en programas anteriores, que acompañan a las músicas del barroco, y también a veces un órgano que da una base armónica bastante fuerte. Y ya, es toda la instrumentación que tiene este concierto, una instrumentación muy simple si vamos a compararla con otros compositores, incluso del propio pero barroco, como el propio Bach, por ejemplo, que ya les puse a escuchar una de sus obras, el concierto de Brandenburgo, y después escucharemos otras obras de él. Tenemos que él sí era mucho más rico en sus instrumentaciones, aunque obviamente no en todas sus obras. Este primer movimiento es el movimiento en ritmo adagio y estamos en 3/4, en ritmo ternado, y es muy muy interesante. Y ahora vamos a escuchar el movimiento segundo, que es, a mi parecer, el más lindo de este concierto. Entonces préstenle mucha atención y después destacamos algunos detalles. Si podemos notar aquí una nota
de la que podemos hablar, o si podemos decir una sola palabra que caracterice esta música, es gloria, es triunfo. Es una música supremamente triunfal, muy alegre, muy muy bella, con movimientos muy bellos también de parte de las cuerdas, unas notas un poquito más ágiles, más rápidas, aunque sigue siendo un ritmo bastante temperado, que es una de las características también muy interesantes que tiene este compositor. Seguiremos hablando de él y de su obra, de esta obra en específico y de la obra en general de él, después de esta pequeña pausa que vamos a hacer. Salve María, ¿estás listo para crecer en tu fe y vivir momentos de espiritualidad profunda? Te invitamos a unirte a nuestros en vivo de los viernes a las 8 de la noche en el canal Caballeros de la Virgen. Cada viernes compartimos enseñanzas, reflexiones y momentos de profunda devoción que te ayudarán a acercarte más a Dios y a la Virgen María. No te pierdas esta oportunidad de profundizar espiritualmente junto a una comunidad que comparte tu fe y tus valores. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en vivo. Recuerda, todos los viernes a las 8 de la noche te esperamos. Vamos entonces, como les decía, a continuar escuchando esta música del concierto para 3 trompetas y timbales. No les dije el número del catálogo. El catálogo está, el nombre, digamos, las siglas son TWV, son siglas alemanas, que significan, pues traducidas, recopilación de los trabajos de Telemann, por eso la T. Y varios de los compositores de la época, por ejemplo Bach es BWV, Händel es HWV y así, dependiendo obviamente del apellido del compositor. Esta es la obra número 54 de 4, es decir, dentro del catálogo 54 están 4 conciertos y este es el cuarto. Les decía que era el segundo para trompeta, para 3 trompetas, pero pues es el cuarto concierto que está dentro de este catálogo. Algo interesante, un dato muy interesante de Telemann es que fue educado en leyes. Él no era propiamente músico profesional, él era autodidacta, completamente autodidacta. Y se interesó muchísimo por la música debido a que, digamos, era muy bueno, muy rápido en aprender, sobre todo instrumentos de teclado, lo que es el órgano, ciertos instrumentos así diferentes, y esto le permitió ser muy rápido y ser muy prolífico en la composición de sus obras. Él empieza a ser compositor, no se sabe con exactitud desde qué fecha, pero a muy temprana edad, digamos desde, diríamos unos 15, 16 años tal vez, de él, y empieza una obra que vendría a ser la obra más prolífica de la historia de la música. No estamos hablando de la historia del barroco o de la historia de Alemania, no sé, no, es de la historia de la música, el compositor más prolífico, es decir, el que más obras tiene catalogadas más de 3.000 obras, más de 3.000 composiciones. Esto es impresionante, es un dato muy impresionante. No podemos imaginarnos lo que significa esto, o sea, componer 3.000 músicas es una cosa realmente impresionante. Y supera con creces a todos los más prolíficos compositores, como era el caso que les mencionaba de Bach y de Händel, contemporáneos de Telemann. De hecho, con Händel hay una relación interesante, porque Händel no fue propiamente, digámoslo así, de una manera oficial, un alumno de Telemann, pero sí recibió lecciones de él. Sí tuvo como ciertas lecciones de cosas, de detalles, de interpretación, de composición, de parte de Telemann, y notamos esa nota de Telemann, esta nota como triunfal, esa nota de golpes, un poco marcial incluso, que podíamos notar en este movimiento que escuchamos antes. La podemos notar muchísimo en obras de Händel. Eso es algo bastante interesante, un detalle que les quería hacer notar antes de escuchar este tercer movimiento. Un tercer movimiento de este concierto que van a sentir una gran diferencia, porque antes escuchábamos las trompetas, las cuerdas, alegría, triunfo, y ahora de repente un contraste. Un contraste que es muy típico y del cual ya tuvimos oportunidad de hablar en otros programas que quiero señalar nuevamente acá. Un contraste muy orgánico, que es de pasar de movimientos rápidos, alegres, a movimientos un poco más serios, un poco más quizá tristes y más lentos. Esto nos da una referencia al orden de alma que estas músicas nos quieren transmitir, porque no significa mantenernos exacerbadamente dentro de un estado, euforia constante, alegría constante, gloria, y se nos olvida quizá dentro de esa atmósfera de gloria, de triunfo, que existe la cruz, que existe el sufrimiento, que existe el dolor, que existe la seriedad, que la vida también exige recogimiento, exige lentitud, exige parsimonia, exige pausa. Y esta música nos recuerda precisamente eso. Escuchamos este tercer movimiento del concierto para 3 trompetas. Característica, en este tercer movimiento las trompetas se silencian.
A pesar de lo triste, como les decía, que pueda sentirse en este movimiento, no deja de tener una cierta nota de esperanza y de belleza, ¿no? Por supuesto. Este gran compositor, que es Telemann, descubre la música a los 10 años y tiene un talento impresionante para componer. Compone su primer opus a los 12 años de edad. Imagínense, impresionante. Pero en 1701, como les decía, entra a estudiar leyes, al parecer por pedido de su madre. Sin embargo, no duró más de un año en este estudio. ¿Por qué? Porque enseguida se le descubrió el talento para la música y le empezaron a pedir composiciones, sobre todo para iglesias. Pero tristemente no eran iglesias católicas. Telemann no profesaba la fe católica, Telemann era protestante, luterano, cosa que pues es lamentable, digamos, lastimosamente seguramente hubiera producido grandes cosas y grandes obras siendo católico, pero bueno, de pronto tendría esta similitud con Händel, que también era protestante, era luterano, pero guardaba esa nota católica en el fondo de su alma, y de alguna manera eso lo podemos sentir en estas obras de Telemann. Telemann también tiene una característica muy interesante que les quería señalar, de la obra propiamente de él, no tanto de su vida, porque pues su vida obviamente fue muy triunfante gracias a su gran talento, y a partir de cierto momento pues su salud empieza a declinar, naturalmente su obra también empieza a retroceder un poco, pero tiene un gran detalle, un detalle muy interesante, su obra post-mortem de él, porque fue muy famoso durante su vida, era realmente muy célebre. Muere y varias décadas, incluso siglos después de su muerte, muy famoso. Sin embargo, su fama, más o menos a principios del siglo XIX, empezaron a interpretarse menos. Cada vez menos. Empieza a caer en olvido. Imagínense que llegó un momento en que en 1832, hasta en 1832 se interpreta una obra de él después de haber pasado casi 60 años sin interpretarse nada de parte de ningún grupo. Y después de muchos años, pasan muchos otros años sin que se vuelva a interpretar ninguna obra y Telemann empieza a ser olvidado. Pero con la recuperación de los instrumentos musicales barrocos, que se da a principios del siglo XX, la atención, digamos, de los musicólogos, de los intérpretes, empieza a centrarse en la música de cámara, en los musicales barrocos, en los instrumentos, en todo lo que se refería a esta época de la música. Y así muchos conjuntos empiezan a interpretar y renacer, de alguna manera, traerlo de nuevo a la atención general, las obras de Telemann. Este paulatino olvido, digamos, que él sufrió y que después se acaba con la atención que renace a través del interés que les acabo de comentar, puede muy bien significar un principio espiritual para nosotros, porque nuestra vida no es una espiral de triunfos. Eso se lo decía nuestro fundador, el fundador de la obra de los Caballeros de la Virgen, Monseñor Ronclá, a un caballero en una circunstancia específica. Le decía, nuestra vida no es una espiral de realizaciones. No es un constante subir. No. Hay grandes momentos de triunfo y Dios quiera que se nos dé a todos. Obviamente rezamos muchos por ese bienestar, por ese triunfo en nuestros proyectos, en nuestras vidas, y eso está muy bien, eso es algo que quiere Dios. Pero nuestra vida también tiene momentos en que quizá caeremos en el, entre comillas, olvido, en que tal vez las cosas no salgan tal como esperaríamos, las personas no nos traten como esperaríamos ser tratados, incluso nos puede llegar la sensación de que Dios mismo como que se olvidó de nosotros, como que entramos en un silencio en el que ni siquiera Dios presta atención a nosotros, y eso puede durar bastante tiempo por permiso del mismo Dios. Puede ser un estado de prueba y un estado que nos debe, digamos, que tomar, que debe llegar a nosotros cuando estemos mejor preparados. Y para eso, ¿cuál es la mejor preparación? Estar preparados siempre. Saber que si llega una circunstancia así, igual Dios no nos olvida, porque si Dios nos olvidara un solo instante, ¿qué pasaría con nosotros? Desapareceríamos. Así como Telemann desapareció, entre comillas, de la reputación de la historia y de las personas durante varios siglos, de esa manera desapareceremos, pero no de la historia, no de la mente de las personas, desapareceremos completamente. Es como si nunca hubiéramos existido, como si de repente todo el mundo se olvidara quiénes somos nosotros, de repente todo, no sé, las fotos en donde estamos desaparecen, todos los lugares que hemos visitado y que han sido quizá marcados por nuestra presencia ya no lo están más, y así, no existimos nunca. Sí, eso pasaría si Dios nos olvidara un solo instante. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque Dios no nos olvida. Y no solo no nos olvida, sino está atento como Padre amoroso, como un Padre que está
pendiente de sus hijos, que quiere lo mejor para ellos y que hace constantemente lo mejor para ellos. Y no solo él, tenemos a la Santísima Virgen, que tampoco nos olvida nunca, porque es la mejor de las madres. Entonces, así como Telemann cayó en el olvido de la historia y después renació, muy probablemente pase con nosotros también lo mismo. Y no pensemos en la reputación que podamos tener ante los hombres, no. Pensemos en quizá los éxitos o fracasos que pueda tener nuestra vida y nuestra propia vida espiritual también. Vamos a escuchar, para concluir, este último concierto, este último movimiento, el movimiento número 4 de este concierto, un movimiento mucho más ágil. De hecho, se los voy a escribir un poquito más adelante, van a escuchar que se repite mucho una melodía. Esto es una especie de canon, entre comillas, en que una melodía base se va a repetir constantemente con pequeñas variaciones en medio. Escuchemos. Y de esta manera tan triunfal, tan bonita, tan gloriosa, concluye este concierto para 3 trompetas y timbales y orquesta TWV 54D4 de George Philipp Telemann. Un concierto que nos muestra muchos aspectos, que nos trae muchas enseñanzas también. Y musicalmente hablando es muy rico porque estamos hablando de un concierto que tiene una tonalidad específica, que es re mayor, una variación armónica bastante común, digamos, no unas modulaciones muy complejas ni nada, y una instrumentación también bastante simple, pero a pesar de esa simplicidad aparente, una gran complejidad, porque tenemos una estructura musical muy interesante, una seguidilla de melodías interpuestas, que ya sabemos que esto se llama contrapunto, muy complejo y muy común encontrarlo en grandes compositores de la época barroca. Es decir, en el barroco se explotó muchísimo esta técnica del contrapunto y pues Telemann era uno de los principales exponentes de esta época, por tanto, bien representa toda la gloria y todos los aspectos importantes de este momento. Este último movimiento de esta obra del concierto para 3 trompetas y timbales es en un ritmo llamado presto, que en italiano significa rápido. Estamos escuchando un ritmo bastante ágil en que la métrica es casi al doble de tiempo de lo que duraría cualquier otro ritmo, solo que no se siente tanto porque se guardan notas igual un poquito más lentas, un poquito más alargadas, y se guarda como esta constancia de la repetición de una sola melodía. Eso fue lo que pudimos notar en este último movimiento, este cuarto movimiento. Quedamos para el próximo programa, que les invito a que no se lo pierdan. Vamos a escuchar otro concierto también para 3 trompetas de Telemann, en el que vamos a notar otros aspectos, pero que no les quiero obviamente arruinar ni tampoco adelantar muchísimo de ese programa, para que de aquí a poco tiempo nos podamos ver ahí, o escuchar más bien en este caso, y podamos seguir acompañando. Solo un último detalle de la estructura de esta música: el acompañamiento de 3 trompetas y timbales. Es muy común notar que la trompeta, digamos, es utilizada para momentos musicales muy gloriosos, muy triunfales. Cuando nosotros exploremos, quizá más adelante, otros periodos musicales, vamos a notar que la trompeta se utiliza muy poco.
En un periodo posterior al barroco, que vendría a ser el clasicismo, la trompeta no es que se olvide, no cae en el olvido, pero no tiene un papel preponderante. Y ese estado, digamos, de este instrumento va a durar casi hasta el fin del romanticismo. Es decir, durante más o menos 3 siglos de música, la trompeta y en general los instrumentos de bronce, es decir, trombones y tal, van a callarse y van a sonar solo en ciertos momentos. Y siempre van a ser utilizados junto con los timbales para representar triunfo, gloria, expectativas y de grandes entradas, de grandes glorias, de grandes victorias. El barroco es en el momento en que la trompeta como que adquiere un carácter mucho más fuerte y presencial, un protagónico, si le podríamos decir así, dentro de la música. Y es interesante, porque la trompeta no es un instrumento, entre comillas, si pudiéramos darle ese título, humilde, es decir, no suena suave, es un instrumento bastante fuerte y precisamente por eso es que se utiliza. Pero siempre se mantiene discreto. Es decir, dentro de una obra muy compleja, dentro de una obra muy elaborada, su presencia es pequeña. Y eso nos muestra que los grandes talentos también se ven incluso resaltados cuando se muestran con modestia. Si nosotros somos personas, que puede pasar obviamente, y Dios quiera que sea así, gloria a Dios si es así, que seamos muy dotados de algo, seamos dotados de grandes dones para esto, para aquello, ciertas habilidades, lo que sea, somos muy inteligentes, tenemos buena presencia, etcétera, lo que sea que Dios nos haya dado como don, esos dones van a verse resaltados de una manera especial si los manejamos con modestia y para la gloria de Dios. De esa manera van a brillar mejor cuando brillen y van a mantenerse en la intención de lo que debe darse, que es lo que Dios quiere y para lo cual Él nos los dio. Con esta pequeña interpretación y con esta pequeña consideración me despido de todos ustedes y nos esperamos, como les decía, dentro de 8 días para escuchar más músicas que nos puedan ayudar a elevar el espíritu. Los saludo muy cordialmente, fue una alegría muy grande para mí acompañarlos. Soy Andrés Franco de los Caballeros de la Virgen. ¡Salve María! Y bueno, vamos a dar un último aviso, especialmente para aquellos que nos escuchan desde YouTube. Por varias razones no vamos a poder continuar con los episodios de Notas al Alma aquí en YouTube, pero no se preocupen, van a poder seguir escuchando y acompañando todos los episodios de este programa Notas al Alma en Radio Santa Fe, los domingos a las 7:30 de la mañana en Radio Santa Fe 1070 AM, pueden sintonizar y podrán seguir asistiendo a estos episodios de Notas al Alma. Los espero allá a todos. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.